Conchita, ¿cómo eras tú de niña? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Sigues siendo la misma mujer cuando eras niña? Yo fui la menor de 5 hermanos, la menor después de que mis hermanos ya estaban grandes. Fui la gran sorpresa, con padres muy mayores. Eso, eso no es raro, eso lo que hace es que tú te crías en un ambiente singular, donde todo el mundo es adulto. Menor de 5, ¿verdad? La menor de 5, el que me sigue me lleva 8 años y de ahí en adelante, La chiquita con diferencia. claro, la chiquita con una gran diferencia. Y mis padres se casaron muy mayores. Entonces yo nací cuando mis padres ya tenían edad de comenzar a tener nietos. Increíble. Entonces, por eso te digo, uno se cría en un ambiente con unas características singulares. Singulares eran que yo era la única chiquita rodeada de mucha gente mayor, de mucha gente grande. Todos muy ocupados de, supongo yo, de educarme, porque ahora, claro, no vieras la cantidad de clavos que me saco con mis hermanos, ¿no? Porque es que fueron amorosos y fueron generosos y fueron muy dedicados, pero también fueron muy cansones. Y mi vida era muy grata. Me gustaba la costura, siempre fui, muy rápidamente adopté el hábito de la costura, de cortarle ropa a las muñecas, de coser para las muñecas, eso me parecía fascinante. Y hay un detalle que creo que sí hace parte de la herencia genética, es que yo, desde que me conozco, vi a mi mamá escribiendo a máquina. Por allí tengo una de las máquinas de escribir que heredé de mi mamá. Ya te iba a preguntar que de dónde venía esa vena de escritora que tienes. Mi mamá escribía a máquina prodigiosamente bien. Ella no miraba el teclado. Mi mamá fue huérfana de padre desde muy niña, fue hija única y creció y rápidamente tuvo que salir a trabajar y mi mamá se ganaba la vida como secretaria. Estoy hablando de épocas, mi mamá se casó en el año 39, entonces pues estamos hablando de hace una buena cantidad de años. Mi mamá escribía a máquina, era una gran secretaria, ella dejó de trabajar cuando se casó con mi papá, pero en mi casa la máquina de escribir era un aparato Insignia. muy activo. Y yo me inventaba que yo escribía a máquina sin mirar el teclado. Y mi mamá me prestaba, no los tengo aquí, uno de los estuches de la máquina de escribir, que era un maletín de cuero, un maletín pesado, recio de cuero. Entonces yo me acuerdo que yo andaba por la casa con el maletín y yo decía, yo soy oficinista. Oficinista. Ay, divina. Hay que tener cuidado con lo que uno se sueña. Por ahí leí eso. Porque entonces yo me soñaba con que ser oficinista y escribir a máquina era lo más bonito que a mí me iba a pasar en la vida. Y de verdad trabajé de oficinista y escribiendo a máquina, casi no logro salirme de ahí, casi no logro salirme de ese universo. No lo puedo creer. Entonces, ¿es cierto el dicho que tenga cuidado con lo que sueña porque Sí. se le puede cumplir? Sí, sí, porque cuando yo salí del colegio, como te decía, tenía estos hermanos muy mayores que ya estaban muy de novios, muy para organizarse la vida. Además, en un ambiente donde todo el mundo es ingeniero civil. En mi casa todo el mundo es ingeniero civil, de una u otra manera. O está casado con ingeniero civil, o mis hermanos ingenieros civiles. Bueno, cuando yo dije que yo quería estudiar lo que en ese momento se llamaba periodismo, hablo del año 70, mi papá, que ya era un hombre bastante mayor, se cogió la cabeza a dos manos y dijo, ay, mija, no, usted es una niña pobre, usted no tiene de quién heredar. Tiene que estudiar algo que le permita ganarse la vida. Entonces, pues entre a hacer esa carrera. Yo no sé eso para qué vaya a servir. Hágala, pero hágase también un secretariado bilingüe. Y las hiciste al tiempo. Entonces yo hice un secretariado bilingüe. Entonces yo aprendí a tomar dictado, shorthand, taquigrafía, aprendí a escribir a máquina como veía a mi mamá escribiendo a máquina sin mirar el teclado, que eso era la prueba máxima, el summa cum laude de la mecanografía. Hoy en día tú usas la máquina de tu mamá, las vueltas. No soy capaz, los dedos no sé cómo hacíamos para escribir en las máquinas mecánicas.
¿Ustedes no aprendieron en la universidad, no les tocó aprender en las máquinas mecánicas? Nunca. ¿Ustedes sí? Nunca. Cuando yo entré a la Universidad Javeriana, enero del año 70, me eximieron de hacer mecanografía, porque presenté el examen de mecanografía y obviamente me eximieron porque es que yo era una gran mecanógrafa ya en ese momento. Claro. Bueno, entonces hice mi secretariado bilingüe y empecé a estudiar periodismo y estuve 3 años en la Universidad Javeriana haciendo periodismo. Y cuando me faltaba un año para graduarme, yo estaba de novia de un arquitecto javeriano que se fue a vivir a Cali porque se fue a trabajar a Cali y me dijo que nos casáramos. Y bueno, uno no es inteligente para todo, ¿no? Entonces yo me salí de la ¿Aceptaste? universidad para casarme. ¿A los cuántos años, Conchita? A los 20 años. Sí. ¿Y qué sigue en tu vida? ¿Te casas? ¿Te quedas acá en Bogotá? ¿Te mudas No, a no, Cali? no, nos fuimos a vivir a Cali. Nos fuimos a vivir a Cali. Alberto era profesor de construcción en la Universidad del Valle, en este Cali tan distinto al Bogotá, al barrio Teusaquillo en el que yo me había criado. Es otra cosa. Era el Caliwood, con todos sus hábitos y estilo de vida. Pues por supuesto que yo no sabía que yo estaba destinada años después a trabajar con Mayolo y con toda esta gente. Para ese momento los profesores de la Universidad del Valle eran gente pues bohemia y marihuaneros. Y me imagino que metían de todo lo que se pudiera meter. Y Alberto y yo éramos un par de bogotanos ingenuos. Que llegan allá a Ay, tratar de mira. acomodarse. Claro, Alberto usaba medias con los zapatos, eso era la cosa más ridícula que podía pasar viviendo en Cali. Bueno, ¿y cómo caes en los brazos de los Mauricios? En los brazos de los Mauricios caí porque en el año 2000, cuando hubo la fusión de los noticieros del Canal A, yo volví a RTI, volví a trabajar a RTI. Y estando ahí te descubrieron. Y ellos, los Mauricios, estaban produciendo la novela La sombra del arco iris. Esto ya es año 99, estábamos en víspera del milenio, del cambio de milenio. Y yo volví a RTI, pues a lo que en ese momento era, en lo que se suponía que yo era muy hábil, que era manejar números, y a manejar dinero y a tratar de encontrar dinero donde no había dinero y a tratar de poner sobregiros y todo eso. Era una labor muy ingrata, muy ingrata y muy dolorosa. Ese regreso a RTI no funcionó. Yo estuve menos de un año en ese regreso. Ni yo era la misma, ni RTI era el mismo. Y bueno, eso fue como intentar reconciliarse. Sí, no funcionó. No funcionó. Doloroso, fue triste. Porque yo quería esa compañía, quería esa gente, bueno. Y Mauricio Navas, que escribía con Mauricio Miranda, me propuso que hiciéramos una escuela de guiones, una escuela para enseñar a escribir guiones. Y yo le dije, claro, hagamos. Yo era la parte ejecutiva de esa sociedad. Ellos enseñaban a escribir y yo manejaba el negocio. Pero les dije, yo quiero hacer el taller, a ver si yo sirvo para este oficio. Y ellos, con mucha indulgencia, yo creo que se miraron y dijeron, pues toca que lo haga porque ¿qué hacemos? No, claro, Conchita, claro, no hay ningún problema, dale. Bueno, pero esa es la historia, así. Ese fue el descubrimiento. Yo descubrí que servía para esto y ellos descubrieron que yo servía para este. Conchita, y a partir de ese momento llevas un recorrido importante escribiendo. Llevo 15 años escribiendo. Mira qué montón de años. Esta es la prueba de que uno sí tiene tiempo para todo en la vida. Así es. Que de verdad nunca es tarde para Punto de soñar. giro. Así es. Punto de giro. No volví a desayunos de trabajo, no volví a usar media velada, me pude quedar trabajando en mi casa, me pasaron cosas tan maravillosas. ¿Te cambió la vida? Me cambió por completo la vida. Y fue un punto de giro que pude dar, como te dije hace un rato, gracias al apoyo de mis hijos, que ya estaban grandes, que ya eran profesionales y que pues ya no dependían económicamente de mí. Yo ya no tenía que responder económicamente, sino por mí misma. La gente sabe
cómo es, digamos, lo que uno ve en la televisión. Uno prende, uno ve la novela, uno prende, uno ve los capítulos. ¿Cómo es la vida detrás de la escritora, de la que se sienta a escribirlo? ¿Cómo te inspiras? ¿Cuál es ese secreto detrás de la escritora? Esto que voy a decir ya se ha oído muchas veces, pero siempre valdrá la pena repetirlo. Escribir para televisión no es arte, es artesanía. Es artesanía. ¿Qué quiero decir? Yo considero que la literatura dentro de la escritura es el género. Es el género. Escribir para televisión es una destreza distinta para la que seguramente conviene mucho leer y saber escribir, pero tienes que saber otras destrezas. Entonces, esto va a decirte que es 1% inspiración y 99% transpiración. Okay. Hay que trabajar mucho, hay que pedalear mucho para escribir. Estas escrituras que tú haces a diario, porque Sí. todo el día estás trabajando, ¿qué te han dejado a ti de enseñanza como Conchita? Han sido un gran ejercicio para conocerme. ¿Qué has descubierto de ti que de pronto Mira, no sabías? me voy a hablar sin pudor. Todos tenemos el demonio adentro. Voy a ilustrar esto que estoy diciendo con un ejemplo. Mi yerno, el esposo de mi hija Catalina, vio Azúcar, donde hay gente sumamente mala. En Azúcar los malos son decididamente malos. Y entonces mi yerno dice que él procura portarse muy bien conmigo, porque ya sabe la capacidad de maldad que tengo. Le digo, sí, claro, a mí se me ocurren cosas horribles. A mí se me ocurren cosas horribles. Yo tengo el mal aquí adentro, claro, claro. Pero yo soy un ser humano que tiene principios, que tiene moral, que tiene ética. Claro. Entonces yo por eso no salgo a dar bala, ni soy traficante, ni se me ocurre cobrar venganza, ni... ¿Me explico? Claro. Eso. Pero tienes ahí ese escondido de personalidad. Pero ¿sabes qué? Descubrir que yo tengo por dentro toda la capacidad para la maldad, me ha hecho ver que tengo toda la capacidad para la bondad también, porque los personajes salen de aquí. Los pensamientos de los personajes salen de aquí. Entonces he aprendido mucho de mí misma. Me he reconciliado como mamá también. Muy chévere. Porque pues por mucho tiempo sentí que había sido una mamá pésima, que había abandonado a mis hijos, que no les dediqué todo el tiempo que tenía que haberles dedicado. Y me ha permitido reconciliarme como mamá, porque yo creo, hice la tarea a mi manera y me quedó muy bien hecha. Sí. Bueno, Conchita, y para terminar, ¿tú a qué le pones la lupa en tu vida? A diario me pregunto si lo estoy haciendo suficientemente bien, porque el juez más severo soy yo misma, ¿no? Vivir conmigo misma no es fácil. Cada mañana me levanto diciéndome, ¿qué? ¿Entonces se va a quedar en la cama? Y ahí está pensando que se van a escribir las escenas solas, todo, ¿ves? Yo... Un diálogo entre uno mismo. Sí. Entonces me pregunto si me estoy portando suficientemente bien, porque no sé si esto cierra el ciclo de que como me crié con adultos, siendo muy observada, tengo en el corazón todavía un poquito de Golden Retriever. Yo necesito estímulo permanente. Yo necesito que me digan, muy bien, lo hiciste muy bien. Good girl. Claro. Sí, qué pena, pero sí, así es. ¿Tú crees en ese dicho de que el peor enemigo de uno es uno mismo? Sí, estoy convencida. Eso no es un dicho, eso es real. Es verídico. Sí. ¿Y sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque como adentro tienes toda la capacidad para obrar mal, puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Tú escoges. Tú escoges a cuál de las dos personas vas a invitar
a ser el que de verdad protagonice tu vida.